el Avatar Aang y el Avatar Korra, el pacificador y la restauradora, el último maestro del aire y el último Avatar. Ambos poseedores de habilidades increíbles, pero ¿quién es realmente más poderoso? ¿Y quién ganaría en una pelea? Comencemos por analizar las habilidades de Aang. Nacido entre los monjes del Templo Aire del Sur, Aang demostró desde muy temprana edad ser un verdadero prodigio de su elemento natal, pues obtuvo sus tatuajes de maestro a la edad de 12 años, convirtiéndose así en el maestro aire más joven de la historia. Y en el transcurso de aproximadamente un año, logró dominar los otros 3 elementos, lo cual es algo sin precedentes, pues la mayoría de avatares ni siquiera se enteraban de que lo eran hasta los 16, y tardaban entre 5 y 10 años en completar su entrenamiento. Pero Aang lo logró en tiempo récord y con una edad apenas cercana a los 13 años, considerando que tenía 12 al inicio de la serie y que esta transcurre en un periodo de aproximadamente un año. Si bien hay que decir que según palabras de Zuko y Toph, este aún no había dominado en su totalidad ni el fuego ni la tierra para el momento de la batalla final. Pero aún con esas, el control de Aang era lo bastante avanzado como para dominar técnicas especiales como el sentido sísmico y el desvío de relámpago, siendo el único avatar capaz de hacer esto. Él también fue, hasta donde sabemos, la primera persona en dominar el energía control, habilidad que le permitía arrebatarle los poderes a cualquier maestro. Y por último, Aang tenía una excelente afinidad con los espíritus, pues le era extremadamente fácil viajar al mundo espiritual y comunicarse con estos seres, siendo esta habilidad la que le permitió derrotar a la flota de fuego durante el asedio del norte. Aunque aquí tenemos que ser claros, ya que la forma de Koizila no debe ser tomada como una habilidad propia de Aang, puesto que en realidad esta pertenece al espíritu del océano, y Aang solamente fue el medio para que éste actuara. Aún así, a Aang no le faltan demostraciones de poder propio, pues durante la serie lo vimos enfrentarse a docenas de soldados del fuego, a los Dai Li, a Jet y los Libertadores, al Escuadrón Rinoceronte, al Almirante Zhao y al Príncipe Zuko, a quien, la verdad sea dicha, siempre se vio superior. También luchó contra el Rey Bumi, aunque esto ocurrió en una etapa muy temprana de su viaje y no logró ganar. Pero creo que todos coincidimos en que para el final de la serie Aang ya era más fuerte que Bumi. Y por supuesto su mayor batalla, cuando derrotó al Señor del Fuego Ozai en combate singular, y no lo hizo en un día cualquiera, sino que lo derrotó cuando este estaba potenciado por el cometa de Sozin. Aang aplastó al tirano aun cuando durante toda la pelea se estuvo conteniendo, pues no deseaba aniquilar a su enemigo. Sin duda, Aang demostró ser un oponente formidable, casi invencible en su época, pues de hecho, el único personaje al que sabemos que nunca fue capaz de derrotar físicamente es Azula, quien como sabemos era un absoluto prodigio. También, Aang, al entrar en estado avatar, demostró poseer un gran poder destructivo, tanto así que logró arrasar con la fortaleza del general Fong en tan solo unos minutos. Y sumado al poder bruto, estaba el terror que infligía a sus oponentes, pues en estado avatar se convertía en una bestia descontrolada. Tras los eventos de la serie, si bien hay bastante información de lo que hizo Aang, realmente no hay muchas más demostraciones de poder que valga la pena mencionar. Aunque hay una que me parece muy impresionante, pues sabemos que cuando tenía ya 40 años, logró derrotar a Yakon, un maestro sangre que era incluso más fuerte que Katara. Aang lo sometió gracias al estado avatar, que le permitió bloquear el sangre control que éste ejercía sobre su cuerpo. Por desgracia, aparte de esto, no sabemos nada más sobre qué tan fuerte se volvió Aang en sus días adultos, aunque considero que esta información es más que suficiente para demostrar por qué está tan alto en el top. Pero, ¿acaso es suficiente para superar el poder de Korra? Pues veamos ahora su contendiente. Korra nació en la tribu Agua del Sur, siendo la hija del príncipe exiliado del norte. Ahora, ¿recuerdan que dije que Aang fue un avatar prodigio por haber dominado los elementos antes de cumplir los 13 años? Pues olvídense de eso, porque lo de Korra está en otro nivel. Y es que ella, a la edad de tan solo 4 años, antes siquiera de que los sabios la localizaran, ya podía utilizar con facilidad, no 1 ni 2, sino 3 elementos. Esto sin haber recibido ningún tipo de entrenamiento previo. Korra aprendió a utilizar sus poderes prácticamente al mismo tiempo que a caminar,
y tras ser encontrada por el Loto Blanco pasó los siguientes 13 años encerrada en una base militar donde no hacía otra cosa más que entrenar día y noche, por lo que para el momento de iniciar su viaje como Avatar, ya era una experta combatiente y maestra absoluta de 3 elementos, y aunque es verdad que en un principio no era capaz de utilizar el aire control, una vez hubo desbloqueado esta habilidad, tardó apenas unos meses en dominarla por completo. Además, Korra también aprendió a usar energía control de la mano del propio Aang, por lo que poseía más o menos las mismas habilidades que su antecesor, excepto por el desvío de relámpago y el sentido sísmico. Pero Korra también desarrolló habilidades que Aang nunca tuvo, pues ella era capaz de utilizar 3 subcontroles distintos. En concreto, podía utilizar curación de agua, metal control, en específico un metal control tan preciso que superaba a las hermanas Bei Fong, pues fue capaz de extraer el mercurio de su cuerpo que éstas ni siquiera pudieron detectar. Y por último, podía usar el control espiritual, que este subcontrol, aunque no está del todo claro cómo funciona, parece ser una mezcla entre agua y energía control que permitía al usuario manipular a los espíritus. Vale la pena señalar que Korra es el avatar que más subcontroles ha dominado en la historia, pues mientras que la mayoría se quedaban con los elementos básicos y unos pocos podían utilizar un subcontrol, Korra tenía 3. Además, no solo era hábil en el uso de los elementos, pues se mostró en la serie que poseía habilidades de combate cuerpo a cuerpo y una fuerza física muy superior a la de Aang, siendo capaz de levantar a un hombre adulto con un solo brazo. Pasando al aspecto espiritual, lo cierto es que este era el punto más débil de Korra, pues nunca poseyó una gran afinidad con los espíritus y siempre necesitó de guías en este aspecto, y aunque al final también logró dominarlo, nunca fue tan buena como Aang en este apartado. Hablando de las hazañas que realizó, estas no son pocas, pues la vimos pelear y derrotar a múltiples enemigos, algunos de los cuales eran muy superiores a cualquier cosa que Aang se hubiera enfrentado. Entre los enemigos comunes tenemos a los bloqueadores de Chi, al teniente igualitario y a los soldados del Imperio de Metal, pero también se enfrentó a maestros de alto calibre como Unalaq y Saheer, y el combate contra este último es especialmente destacable, pues no es solo que Saheer sea uno de los guerreros más mortíferos de la historia, es que Korra luchó contra él mientras estaba envenenada y literalmente se estaba muriendo. Korra también se enfrentó a Kuvira, a quien falló en derrotar la primera vez debido a que se encontraba en un estado de salud deplorable, pero una vez hubo recuperado sus fuerzas, logró someterla sin mayor complicación. Y al igual que le pasó a Aang con Azula, Korra también tuvo un enemigo al que jamás pudo derrotar físicamente, siendo este Amon, aunque al igual que la princesa, Amon también era una anomalía. Pero sin duda, el rival más poderoso al que Korra derrotó fue Baatu, un ser que se aleja años luz de cualquier maestro control, y Korra lo derrotó al igual que antes lo hizo el primer avatar. Pero hay una diferencia que hace la hazaña de Korra una mucho más impresionante, y es que ella sometió a Baatu sin la ayuda de Rava, pues en ese momento se encontraban separadas. Ahora, si el Susano de Korra es algo que únicamente se podía hacer durante la convergencia armónica o desde el árbol del tiempo, es algo que no queda claro. Yo personalmente creo que es así que no lo tendré muy en cuenta para este versus, por ser algo extremadamente circunstancial. Pero lo que sí contará son las palabras de Tenzin, quien nos dice que el poder demostrado aquí no era de Rava, sino de Korra, por lo que independientemente del Susano, el poder bruto está ahí. Y esto marca una diferencia clave con Aang, pues cuando él hizo algo parecido durante el asedio del norte, el poder demostrado pertenecía al espíritu del mar, comprobado por el hecho de que el Koizila seguía ahí aún después de separarse de Aang, pero el poder del Susano provenía enteramente de Korra. Rava no tenía nada que ver. Así que dicho esto, creo que podemos definir que en estado base Korra era bastante más poderosa que Aang, tanto por las demostraciones de poder como por los enemigos a quienes derrotaron, y también por la dedicación que tenían con el entrenamiento, pues repetidas veces se mencionó que Aang no entrenaba lo suficiente, mientras que Korra constantemente buscaba aumentar su poder, algo que encaja con las personalidades de ambos. Pero antes de declarar un ganador, falta un último punto por analizar, y ese es el estado avatar. Y aquí entramos en terreno pantanoso,
pues la cosa se vuelve bastante enredada. Muchísimas veces he visto a muchísimas personas decir que el estado avatar de Aang era más poderoso que el de Korra. Y yo entiendo por qué dicen esto, es decir, cada vez que Aang entraba en estado avatar se sentía un aura de tensión en el ambiente. Era todo un espectáculo, cosa que no ocurre con Korra. Sin embargo, esto no significa que el estado de Aang sea más poderoso. Tan solo significa que estaba más descontrolado, y es que, mientras que Aang perdía la capacidad de razonar al entrar en estado avatar, Korra, desde la primera vez que accedió a él, siempre tuvo un control perfecto de este. No es que Korra no pudiera desatar gran destrucción, es que simplemente no hacía falta. Y esto se hace evidente por el hecho de que el propio Aang, una vez aprendió a controlar el estado avatar, nunca volvió a hacer una demostración así. Y eso no significa que se haya debilitado, todo lo contrario, el poder siempre es más efectivo cuando está bajo control. Así que, el hecho de que Aang entrara en modo Berserker y Korra no significa que el estado avatar de Aang sea más poderoso. De hecho, esto es técnicamente imposible, pues sabemos que este poder, aparte de darte acceso a la energía de Raava, te permite usar las habilidades de avatares anteriores. Y por tanto, el estado avatar se vuelve más poderoso con cada encarnación, pues se va sumando la experiencia del anterior avatar. Es decir, técnicamente hablando, el estado avatar de Korra es de hecho más poderoso que el de Aang, pues posee exactamente las mismas habilidades, más aparte las del propio Aang. Así que, en teoría, Korra debería ser superior, tanto en estado base como en estado avatar. Pero la cosa no es tan sencilla, pues sabemos que después de la pelea contra Baatu, Korra perdió la conexión con sus vidas pasadas, y esto es algo importante a tomar en cuenta, porque hay que aclarar qué significa realmente perder la conexión. Es decir, si Korra únicamente perdió la habilidad de hablar con los avatares, pero sus habilidades y poderes siguen guardados en la memoria de Raava, entonces la cosa no cambia mucho para efectos de este top. Pero si también perdió la posibilidad de acceder a estas habilidades, entonces en definitiva Aang tendría una ventaja sobre Korra. Así que, asumiendo que Korra lucha con esta desventaja, podríamos dar por vencedor a Aang. Pero sí, todavía hay otro pero. Les dije que esto estaba enredado. Si nos remitimos a lo visto en la serie, me atrevo a afirmar que Korra está tan exageradamente rota que aún con esta desventaja seguiría venciendo a Aang. Y es que hay otra hazaña de la que aún no he hablado, y esa es la pelea contra el robot gigante. Sí, la existencia de esta cosa es una pendejada y la odio con toda mi alma, pero para mi desgracia es canon, así que hay que tomarlo en cuenta. Obviemos el hecho de que Korra prácticamente le lanzó un tsunami a esta cosa. Creo que Aang también podría hacer eso sin problemas, pero hablemos del cañón de energía. Sabemos que Aang, en estado avatar, era capaz de desatar niveles de destrucción como para destrozar una fortaleza entera. Bueno, este cañón podría ser bastante más que eso. Veamos. Y más tarde, cuando se potenció con las lianas espirituales de la ciudad, pues lo que sucedió es básicamente el equivalente a una bomba atómica, tan potente que incluso perforó la barrera entre los mundos físico y espiritual. Y todo el poder de ese disparo le cayó a Korra a quemarropa, pero ella bloqueó el disparo y salió intacta de semejante ataque. Lo siento, fans de Aang, pero esto ni siquiera es una pelea reñida. Korra, con o sin estado avatar, en cualquier escenario, posee un poder que supera por mucho al de Aang. Y así seguirá siendo por lo menos hasta que estrene la película donde veamos a Aang en sus días adultos. Pero por ahora, negar que Korra es más poderosa es una necedad. Pero como sé que muchos aún no pueden aceptar esto, decidí ir directo a la fuente y averiguar qué es lo que los mismos creadores opinan al respecto. Y aquí lo tienen, de boca de los creadores. Les traduzco. En 9 de cada 10 escenarios, Aang huiría de la pelea, pero si la batalla fuera completamente inevitable, entonces Korra destrozaría a Aang. Y pues ya saben, como lo diría el gran Stan Lee, the person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. Así que ahí lo tienen.
Korra es definitivamente más poderosa que Aang.